Muy buenos días, queridos hermanos de Lake Elsinore y de Rubidux. Estamos contentos una vez más de poder comunicarnos a través de este medio. Deseamos que las bendiciones de Dios les sigan acompañando a cada uno de ustedes. Hemos pasado ya varios meses adorando al Señor a través de este medio y teniendo reuniones también en nuestra iglesia, usando las medidas necesarias para protegernos unos a otros. Agradecemos la asistencia de ustedes como miembros de nuestra iglesia y también agradecemos que los que no pueden ir a la iglesia estén en sus hogares acompañándonos viendo estos videos. Bien, este es el mensaje para esta mañana. Espero que mientras leemos la palabra de Dios podamos tener entendimiento de la voluntad de nuestro Dios para cada uno de nosotros. Si me permiten, vamos a tener una palabra de oración. Inclinemos el rostro. Querido Padre que estás en el cielo, gracias, Señor bendito, por la oportunidad que nos das de una vez más reunirnos a través de este medio para transmitir tu palabra y para tener fuerza y ánimo en estos tiempos difíciles. Te ruego, Señor, una bendición especial por mis hermanos en la iglesia de Lake Elsinore, de Rubidux, y todas las iglesias hermanas que se están reuniendo, adorándote, Señor, a través de diferentes medios. Acompáñanos ahora en el tema que tendremos. En el nombre de Jesús lo imploramos. Amén. Bien, el título para el mensaje de esta mañana es El pueblo de Dios liberado. Y la base, lectura bíblica, se encuentra en Daniel, capítulo 12, versos del 1 al 2. Ustedes saben que la palabra de Dios está llena de símbolos, de mensajes, de profecías. Hoy no nos concentraremos tanto en la profecía, sino en el significado que tiene el libro de Daniel, especialmente el capítulo 12, en las palabras que vamos a escuchar. En el primer verso dice, Miguel, el gran príncipe, se levantará, protegerá a tu pueblo en un tiempo de angustia, y en ese tiempo será liberado tu pueblo. ¿Quiénes? Los que están escritos en el libro de la vida. En el verso 2, en resumen, dice, los que duermen en el polvo serán levantados o despertados, unos para vida eterna y otros para confusión. Igualmente, en el verso 3, los sabios resplandecerán. Verso 4, le dice el Señor a Daniel, guarda las palabras porque muchos correrán, la ciencia aumentará. Y del verso 5 dice Daniel, miré dos varones, uno de ellos vestido de lino blanco, el lino limpio. Y uno de ellos preguntó en el verso 6, ¿cuándo se cumplirán estas maravillosas promesas? En el verso 7 se habla de un tiempo, dos tiempos y la mitad de un tiempo. Más adelante hablaremos sobre ello. El verso 10, muchos serán limpiados, emblanquecidos y purificados. Y el verso 13, pero tú, Daniel, sigue hasta el fin de tu vida, descansarás y en los últimos días te levantarás para recibir tu herencia. Bueno, aunque fueron el verso 1 y 2 que pusimos como base, quise agregar los siguientes versos de este capítulo tan interesante porque tiene un mensaje muy especial para estos días en que hay confusión en muchas mentes y algunos se sienten inseguros, inestables y viven en completa angustia. Bien, si quisiera resumir el capítulo 12 de Daniel, yo lo haría en tres frases. Cada uno de ustedes lo hará en forma diferente, pero esta es mi manera de pensar. Tres frases. Primero, que Dios protege a su pueblo en tiempo de angustia. Segundo, Dios promete liberación a su pueblo. Y tercero, ¿quiénes serán liberados? Los que estén escritos en el libro de la vida.
Esas son las tres frases en que yo resumiría este capítulo. Angustia. Esa es la palabra clave que quisiera compartir con ustedes. Es una palabra no deseada, pero sin embargo, esta palabra, este sentimiento es parte del diario vivir de muchas personas. La angustia en sí es pariente de la preocupación, de la duda, del afán, del temor, de la tristeza, el desánimo y causa dolor. Todo eso produce la angustia y evita que tengas paz, que tengas descanso en tu alma, en tu vida, y por ende no eres feliz. Bien, en el capítulo 12, mis queridos, el capítulo 12 de Daniel, no solo nos revela el glorioso porvenir que nos espera, sino también cómo vivir en paz en tu ser, aunque alrededor haya guerra. Y por eso quiero llevarlos al libro de Mateo, uno de los evangelios, libro de Mateo, capítulo 8, verso 23 al 26. Si quieren abrir sus Biblias, léanlo con calma. Mateo 8, 23 al 26. Les doy un minuto para que lo lean con calma. Bien, ya que todos abrieron sus Biblias, mientras les explico, pueden ustedes observar que este es un capítulo interesante, el libro de Mateo, relacionando la palabra de angustia con lo que habló Daniel. Estamos hablando, recuerden, de cómo Dios libera a su pueblo en los tiempos difíciles. Siempre Dios tiene la solución. Y esta es una experiencia similar cuando los discípulos subieron a una barca en compañía del Señor Jesús, subieron a la barca y vino una tormenta, dice la Escritura. Ustedes están leyendo mientras yo hablo. Subieron a la barca en una tempestad que ellos no esperaban. Entonces batallaron, sufrieron, sudaron, trabajaron juntos porque tenían miedo, tenían angustia, tenían cansancio porque se esforzaron tanto y no sabían qué hacer en esa situación tan difícil. La angustia y sus parientes se hicieron presentes en ese momento. La duda, el miedo, el cansancio se apoderó de ellos. ¿Y ahora qué vamos a hacer?, dijeron, porque no encontraban la solución a su problema. Vaciaron el barco, remaron hasta el cansancio, pero el miedo los invadió finalmente. La angustia, mis estimados, en ese momento con los discípulos estaba en su apogeo. ¿Cómo puede uno dormir, comer, y me pregunto, o vivir ante una situación difícil? Seguramente tú y yo hemos pasado por situaciones difíciles, por angustias, por sinsabores, por momentos de cansancio, cuando tú dices, ahora no sé qué hacer. Eh, Todos en la vida podemos tener ciertamente tiempos difíciles. Y como cristianos debiéramos saber el secreto para mantener la calma, ¿no es cierto? Jesús dijo en el libro de Mateo 6, del 26 al 33, el 27, dijo, ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y también mencionó, en realidad, no debieran de preocuparse o afanarse. Hizo mención de las aves del campo, cómo son alimentadas por nuestro Padre Celestial, y comparándonos con nosotros, dijo él, ustedes valen más todavía que esos pajarillos. Es natural que el ser humano a veces duda, especialmente cuando hay una situación en la cual él o ella no tienen control. Y lo más fácil es desanimarse o culpar a los demás por las situaciones que nos suceden. En el libro de Mateo, capítulo 8 y el verso 24, pueden ver ustedes que ahí el Señor
mostró lo que se debe de hacer. No nada más Mateo, sino también Lucas y Marcos hablan acerca de esta historia, de esta experiencia. Marcos menciona que fue después de que se hizo el milagro de los panes y los peces. Fue la segunda ocasión que se hizo ese milagro. Y lógico, el Señor Jesús no quiso ser coronado como rey, y los discípulos pues no les agradó esa idea. Entonces el Señor los invitó a subirse al barco y dejar a un lado el deseo de vanagloria. Tengo una pregunta que quisiera que quede en nuestras mentes. Las tempestades a veces vienen por razones naturales, diría alguien. Pero en esta ocasión, ¿quién creó la tempestad? ¿Quién creó esa tempestad que trajo angustia a los discípulos? ¿La creó Satanás? ¿Fue la naturaleza en forma normal, como suelen suceder los desastres alrededor? ¿O fue nuestro Señor Jesucristo? ¿O fueron los apóstoles? Bueno, debiéramos de pensar quién fue el causante de ello, porque a nadie le gusta que nos hagan sentir mal, ¿verdad? Ahora, los discípulos eran cristianos, ellos creían en Jesús, en Jesucristo, por lo tanto, ellos debían tener el secreto para mantener la calma en una situación como esa. ¿Por qué se angustiaron entonces los discípulos? Todavía no sabemos quién fue, ¿verdad?, el causante, ¿o sí? ¿Por qué no dormían como Jesús? ¿Por qué no oraban con completa confianza de que Dios les daría una respuesta adecuada? Ante un texto, dijo alguien por ahí, siempre hay que ver el contexto, siempre hay que ver lo antes a la situación. Ah, durante ese día el Señor Jesús obró muchos milagros. Durante ese día pasaron muchas cosas y un error no se comete de la noche a la mañana. A veces la mente se prepara para elaborar una idea negativa o positiva, según el caso. En ese día, antes de subir al barco, yo quisiera decir que los pensamientos de los discípulos no eran iguales a los del Señor Jesús. Sus palabras, sus acciones. Hay un libro llamado Deseado de todas las gentes, página 356, donde su autora, inspirada, escribió lo siguiente acerca de esa situación. Los discípulos se molestaron con Jesús por no haberse dejado coronar como rey, impacientes y molestos. Hubo crítica en ellos hacia el Salvador. Dudaron de él y se preguntaron, ¿será realmente este Jesús el prometido o será un impostor? Olvidaron todos los milagros que habían presenciado. Sus pensamientos eran tenebrosos e irrazonables. Mis estimados, ¿hasta dónde llega la mente de una persona, verdad? Cuando da lugar a la duda, al descontento, a la crítica. Las cosas buenas que se hayan hecho no se toman en cuenta porque el coraje, la impaciencia cega la razón y hace que una persona cometa errores. Qué importante es mantener nuestra mente abierta a la influencia del Espíritu Santo. Continúa diciendo, entonces el Señor les dio algo para afligir sus almas y ocupar sus mentes. En otras palabras, el Señor vio que los discípulos se estaban extraviando en su manera de proceder. No solamente se habían convertido en juiciosos de Él, en críticos de su acción, sino también habían olvidado las mercedes del Señor para con ellos. Apenas hacía unas horas habían visto ciegos recibir la vista, habían visto personas alimentarse de algo que era tan poco, miles comieron. Habían visto un sinfín de milagros, prodigios, pero en lugar de pensar en las cosas buenas, se concentraron en lo negativo.
Por eso es que el Señor vio sabio permitir esa tormenta. Ustedes recordarán cuando una vez Dios le preguntó a Satán qué andaba haciendo, cuál era su labor. Y él contestó que había andado por la tierra dando vueltas. Entonces el Señor le preguntó acerca de Job. Le dijo, ¿has considerado a mi siervo Job? Que justo, no hay hombre tan justo como él en toda la tierra. Bueno, resumiendo la historia, Satanás siempre se queja, Satanás siempre acusa, siempre maltrata a los hijos de Dios y quiere hacerlos ver mal. Entonces la excusa de él hacia Job fue, ¿acaso Job es leal a Dios u obedece a Dios de balde? Lo tiene rodeado de bendiciones. Fue ahí donde Dios le dijo, está bien, ve y haz lo que quieres hacer con él, pero a él no lo toques. Le permitió. Eso te dice a ti y me dice que a mí que las tormentas, los desastres naturales no son obra de Dios. El que los inocentes mueran, sufran, no es obra de Dios. La mayor parte de las veces Satanás quiere hacer ver mal a Dios. Pero lo importante aquí es que el dueño del mundo, el creador, sigue siendo Dios. Satanás sigue siendo un usurpador. Y las cosas que suceden que son malas a nuestro mundo, a nuestro planeta, son obras creadas por el enemigo, permitidas. Pero he aquí el punto importante, que aunque haya problema, aunque haya crisis alrededor, Dios no te abandona, Dios promete su protección. Por eso es que cuando los discípulos culparon a Dios, el Señor permitió que el enemigo hiciese que las olas del mar, de este mar tan pequeño, fuesen más altas que el barco y amenazaran con voltearlo. El enemigo en sí deseaba destruir no solamente a los discípulos, sino también a Jesús, que iba en la barca. Pero gracias a Dios que el Señor sigue teniendo control de todo. Él dormía plácidamente porque tenía una conciencia en paz. Los discípulos, aparentemente su conciencia no estaba en paz, tenían guerra dentro de ellos. Había calma antes de llegar al barco y después, en sus pensamientos internos de coraje, de desánimo, de impotencia, había guerra. Entonces el Señor tuvo que quitar su mente de esas ideas personales y concentrarlas en algo más útil, más bueno para los demás. Entonces vieron que estarían a punto de perder la vida y de ahí en adelante ya no pensaron en ellos mismos, sino pensaron en la salvación de todos y se unieron y comenzaron a trabajar para salvar el barco en el cual iban. Dios siempre hace esto, dice la sierva del Señor. Cuando los hombres crean obstáculos y problemas por ellos mismos, cuando los hombres crean obstáculos y problemas por ellos mismos, entonces Dios interviene para que sus mentes se redireccionen al lugar correcto o a la idea correcta. Qué Dios tan misericordioso tenemos, hermanos. Venía una tempestad y los discípulos no estaban preparados para enfrentarla. Por otro lado, la escritura dice que el Señor Jesús, en el libro de Mateo, Marcos y Lucas, se menciona esta experiencia. El Señor Jesús en ese día había sanado leprosos, había sanado al siervo, el centurión. Al menos en el capítulo 8 de Mateo se mencionan los milagros que el Señor obró. Si fueron en ese día o no, no lo sabemos, pero ciertamente el Señor estaba ocupado casi las 24 horas. Sanó a la suegra de Pedro, sanó a muchos endemoniados y enfermos. También en cada suceso él enseñaba. Por eso el Señor Jesús cumplió la triple misión de predicar, enseñar y sanar. La triple misión que los discípulos de Cristo debieran de seguir. Después de eso, dice la Escritura,
que fue que él subió al barco. Jesús dormía entonces plácidamente. Su vida en sí estaba en control del Espíritu Santo. Tenía paz en la tormenta. Una vez él dijo, el día tiene 24 horas. Todavía no ha llegado mi tiempo. Y yo y el Padre trabajamos. Querido hermano, querida hermana, ¿cómo está tu vida? Permíteme preguntarte, ¿tienes alguna angustia? ¿Te sientes desprotegido o aprisionado? Nunca olvidemos que independientemente de la cultura, la raza, la educación familiar, lo que tú hayas recibido en tu niñez, el único interés del cielo es nuestro bienestar. Por eso, a través de los siglos, nuestro Dios nos invita a buscarlo. Y una vez encontrado, nunca separarnos de Él. Él es en sí nuestra única salvaguardia contra el desánimo o cualquier angustia. Desde que vinimos a este mundo, estamos expuestos a tempestades. Jesús ya lo había dicho. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Me pregunto, ¿cuál es tu tiempo de angustia? También me pregunto, ¿por qué estás en angustia? Y si tienes angustia, ¿quién la creó? ¿Qué fue lo que la produjo? En realidad, la angustia produce en sí estrés, preocupación, miedo al futuro, inseguridad, tristeza y dolor. Pero hay soluciones. Dios ha proveído soluciones para que tú y yo mantengamos confianza ante cualquier situación que nos cause dolor o angustia. Las soluciones, bueno, hay ayudas profesionales. Así como el doctor tiene conocimiento del cuerpo y sus funciones, el psicólogo tiene conocimiento de la mente y el por qué se actúa como se actúa. Y así cada profesión tiene un propósito. Y Dios ha permitido eso. Ya estaba en la profecía que la ciencia se multiplicaría. Por eso tú y yo ahora tenemos un sinfín de soluciones para acudir a ellas o medios para poder lograr tranquilidad en lugar de angustia. La palabra de Dios en sí ya es una solución para la angustia mental. La palabra de Dios es el remedio, es el bálsamo que cura, es el remedio que te da paz, que te da tranquilidad. La oración, el estudio de la Sagrada Escritura. La familia, cuando estás pasando por un problema, por una crisis emocional, no hay nadie mejor que la familia que te puede comprender y que te puede ayudar a sentirte mejor. Saber que no estás solo, que tienes un apoyo moral. Los recuerdos positivos, quizás en una relación que tuviste, no es nada más los recuerdos negativos de los cuales podrías aprender. Atesora los recuerdos positivos. Y lo negativo trata de hacerlo a un lado, más bien bendice esas experiencias, porque después de todo es eso, experiencia, es aprendizaje. Podemos aprender de los errores para no cometerlos más y ser una bendición para otros. Ya lo dice el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y sea hecha tu voluntad en el cielo como en la tierra. Y continúa el Padre nuestro. Pero una frase importante es, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Ves? Paz en tu corazón. No debes de permitir que la envidia, que el coraje, que la depresión, esos sinsabores que engendran guerra en tu corazón, aparten tu mente de lo que es bueno. Debes dejar que el Espíritu de Dios controle, dirija tu vida. Por eso es importante que día con día tú hagas de Dios, tú hagas de su palabra el primer trabajo. Mi querido, cuando te venga una angustia, posiblemente tendrás dolor. Es natural. Pues en ese momento es cuando tú puedes recibir protección, puedes recibir la compañía de Dios.
Porque después de eso, una vez que tú tienes la seguridad de que estás protegido por alguien omnipotente, la liberación es segura. Y Dios, ¿por qué no probarlo? En la palabra de Dios tenemos un sinfín de ejemplos bíblicos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de personajes que fueron liberados, personajes que pasaron por angustias. Algunos de ellos se crearon esa angustia, otros recibieron esa angustia por razones ajenas. Tal vez Dios permitió que fuesen probados, se puede decir, para testificar de que eran fieles observadores de la ley divina, que eran fieles siervos del amor de Dios. Posiblemente tú estás pasando por una situación amarga ahorita. Posiblemente tú estás pensando, ¿y qué voy a hacer ahora? ¿Qué sigue? Bueno, lo que debes seguir es tener confianza en Dios. Dejar que el Señor te dé la paz que perdiste por esa angustia que te causó tanto dolor. Algunos ejemplos que quiero compartir contigo son los siguientes. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento mencionaré solamente cuatro de mis favoritos. Personas como tú y yo que tuvieron el valor de levantarse después de haber caído. ¿Qué diremos de Adán? Siendo el hombre, diríamos, más perfecto de la tierra, siendo la primera persona que Dios creó en el mundo, ¿cómo es posible que erró? ¿Cómo es posible que cometió pecado? ¿Cómo es posible que fue desleal a Dios, dirás tú? Y yo que vivo en miles de años después, con más razón, podría caer, pero no. Tú y yo estamos en la misma condición. Quizás tú y yo tenemos más conocimiento ahora por las experiencias erróneas de otros. Tú y yo podemos aprender y ser mejores, ¿no crees? Adán perdió. Adán se vio en angustia por todos sus años siguientes, porque la familia le recriminaba su error. Se vio en angustia porque él podía haber muerto eternamente, pero se arrepintió y Dios lo perdonó. Noé, un hombre de Dios que fue único en la tierra, fue mofado, fue ridiculizado, y él pudo haberse rendido y decir, no quiero más continuar en esto. Se mantuvo fiel, y por esa fidelidad su familia se salvó. Quizás tú tienes familia igual, y algunos de tus hijos sufren, algunas de tus hijas sufren. Tú quisieras que ellos tengan momentos agradables y que nunca sufran, pero la realidad es que cada persona en este mundo pasa por diferentes procesos. Con razón, la salvación es personal, es individual. Con razón, Dios permite que cada uno de nosotros experimente en experiencia propia, valga la redundancia, el ser probados, el ser testigos de Él, para que otros también entiendan que pueden tener la misma oportunidad que tú y yo tuvimos. ¿Qué diremos de Moisés? Moisés, que fue un hombre de Dios con imperfecciones también, pero que sin embargo se mantuvo fiel a él, a pesar de que ayudó a sus contemporáneos. Él fue ridiculizado igual y amenazado con la muerte, pero se mantuvo fiel y Dios lo defendió en su momento de crisis, en su momento de angustia. Y los jóvenes hebreos, oh, qué ejemplo. Es que su fidelidad, su entrega, es un testimonio para el mundo, para los siglos, es un testimonio para toda la raza humana, es un testimonio para todos los ángeles de que el ser humano hecho de barro puede ser un fiel testigo de Dios en el siglo en que se encuentre. En el Nuevo Testamento podríamos hablar de María, que fue ridiculizada por haber tenido un hijo fuera de un matrimonio normal. Sin embargo, ella confió y aceptó lo que Dios le dio, y es ahí que Dios la recompensó también. Los apóstoles y el mismo Señor Jesús. Pero ¿qué diremos de ti y de mí? Tú y yo, mi querido, puede pasar por diferentes situaciones, puedes ser angustiado en alguna circunstancia no agradable, pero todo lo que tú y yo tenemos que hacer es ver estos ejemplos bíblicos
y recordar que no estamos solos. En sí, todos pasaron por tiempos de angustia y fueron liberados, hasta que llegó el momento en que debían testificar con su vida incluso. ¿Cierto? Los discípulos y muchos profetas, la mayoría, eh, fueron eh, criticados, fueron atormentados, fueron ridiculizados y muchos sufrieron el martirio y con sus vidas sembraron vidas. Con su testimonio dejaron claro para sus hijos y sus progenitores que Dios es fiel y que Él paga con la vida eterna. Testificaron con su vida. La semilla debía morir para que naciese el fruto. Si el grano de trigo no cae y muere, queda solo, lo dijo San Juan 12:24. Y eso se llama entrega. Tú y yo tenemos que vivir una vida de entrega si queremos no nada más ser protegidos en tiempo de angustia, sino también liberados. Viene un día cuando la liberación será completa. Hoy es solo por un momento. He ahí Lázaro fue liberado de la muerte, volvió a vivir para volver a morir. Pero la siguiente liberación será para que reciba la vida eterna. Tú y yo, mi querido, tenemos que tener entonces dependencia total para tener un cristianismo sano y fuerte. La sierva del Señor dice en la página 359 del Deseo de todas las gentes: aquellos que no se dan cuenta de su constante dependencia de Dios serán vencidos por la tentación. Solo mirando constantemente a Jesús y entendiendo nuestra debilidad, podemos caminar con seguridad. ¿Solo qué? Solo mirando constantemente. Y constantemente significa continuamente, significa perseverancia, significa no desistir, significa ser leal en el día y en la noche. Satanás planea tomar ventaja de nuestras debilidades y defectos de carácter. Pero así como el Señor lo venció, tú y yo también podemos vencerlo. Por eso, ni por un momento el Señor Jesús perdió de vista a sus discípulos. Ciertamente, cuando estaban en la tempestad, pensaron que habían sido abandonados. Cuando vieron al Señor Jesús durmiendo plácidamente, claro que se sorprendieron. No comprendieron en ese momento la importancia de la paz interna. Se dieron cuenta después, cuando Pedro estuvo a punto de ser crucificado. Antes él tenía miedo, antes él huía, antes él hablaba, no pensaba. Ahora cuando el Señor le pregunta: Pedro, ¿me amas?, él lo pensó varias veces, porque aprendió de su experiencia pasada. Y así es como el ser humano se regenera día con día a la imagen de Cristo, si aprendemos de los errores y si aprendemos de estos testimonios bíblicos. Como una madre vela por sus hijos, el Señor estuvo atento a sus discípulos en el momento difícil. Como dice Isaías 43:1, yo soy tu Dios, tu Salvador. Así que, mi querido, de aquí en adelante, cuando la angustia y sus parientes te acosen, ¿cuáles son sus parientes? Dijimos la preocupación, el afán, la duda, el desánimo, el cansancio y el querer rendirse. Son los parientes de la angustia. Eso te produce la angustia. Pero el Señor dice: no se pongan tristes, nos da ánimo. El Señor dice: por nada estéis afanosos. El Señor dice: ¿por qué te detienes? El Señor dice que da fuerzas al cansado. Hay 48 versículos sobre nunca rendirse. Y finalmente el Señor dice: hay que ser fiel, porque a su tiempo segaremos. Miren a Jesús y escúchenlo decir: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón. Los que están cansados y cargados, que yo les daré descanso. Mi querido,
Dios desea que te mantengas fiel a Él. Dice su palabra, Dios instruye a sus hijos día a día a través de las circunstancias de la vida. El resultado de las decisiones determinarán su victoria o derrota para la crisis final de la vida. El resultado de las decisiones determinarán su victoria o derrota para la crisis final de la vida. Deseo de todas las gentes, 3:59. Tú y yo, de aquí en adelante, cuando nos venga alguna angustia, todo lo que tenemos que decir, Señor, ayúdame. Todo lo que tenemos que hacer es ser leal a sus mandatos para ser protegidos por Él, para ser liberados. Pero hay una condición para ser liberados finalmente. Tú y yo podemos ser liberados hoy mientras vivimos en este siglo XXI. Pero Dios quiere que seamos liberados por siempre de las ataduras de Satanás. Porque si aclamamos a Dios y después volvemos al pasado, entonces no somos constantes y nuestra liberación será parcial. Tu liberación tiene que ser completa, pero para que sea completa no puedes depender nada más de Dios. Tu voluntad es respetada por el Señor y Él quiere liberarte completamente. Y para que eso suceda, tu nombre tiene que estar escrito en el libro de la vida. Así lo dice la palabra. Solo los que tienen su nombre escrito en el libro. ¿Cuál libro? El libro de la vida. Así lo dice Daniel capítulo 2, verso 1. Y Apocalipsis 3:5 dice también que solamente aquellos que sellaron su suerte con Dios e hicieron a un lado la imagen de la bestia. Ese es otro estudio. Pero tú sabes de qué estamos hablando. La fidelidad a Dios significa todo, no la mitad. Y para ello, tu nombre, mi nombre, tiene que estar escrito en el libro de la vida. Y una manera de hacerlo es entregándonos a Él por medio del bautizo. Si ya lo hiciste, te felicito. Si no, piénsalo, porque eso dará, esa decisión significará la eternidad para ti. ¿Y por qué no? Un ejemplo digno para toda tu familia. Que Dios te bendiga. Oremos. Bendito Padre que estás en los cielos. Gracias, Señor, porque en cualquier tiempo de angustia, tú quieres estar presente, no para vernos sufrir, sino para protegernos de ser afligidos y para darnos liberación. Gracias por tus promesas. Gracias por Daniel capítulo 12, donde dice que tú y yo podemos estar juntos siempre, Señor, y ser liberados también de el mal, ser liberados del enemigo y darte a ti la honra por siempre, por la eternidad. En el nombre de Jesús lo agradecemos. Amén. Pensamientos finales. ¿Cómo enfrentar una angustia que nos produce, una situación, perdón, que nos produce angustia? Buscar el lado positivo de la situación. La vida no termina. El problema fue parte de mi aprendizaje. Debemos de aprender de la situación para no repetir el error. Nunca hacer nada de lo cual después nos vayamos a arrepentir. No hay que vivir la vida de los demás. Tú eres único. Hay que ser feliz con lo que tienes o busca opciones para mejorar. Y lo mejor de todo, hayas errado, te hayas equivocado o no, Dios te ama igual. Él no cambia. Recuerda ejemplos bíblicos de personajes que se levantaron después de haber caído. Triunfaron después de haber sufrido derrotas. David y Pedro son dos ejemplos que podrían parecerse a ti o a mí. Que Dios te bendiga.